Muy bien, Dios le bendiga una vez más. Estamos ahorita comenzando esta serie de estudios que tiene como propósito evangelizar a las personas, predicar el evangelio, ¿verdad? Y precisamente de eso vamos a hablar en esta pequeña lección. El título de este estudio es el Evangelio, como usted lo puede ver en su pantalla. El Evangelio es lo que Cristo nos mandó a predicar. La Biblia nos enseña en Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. De hecho, los primeros cristianos como Pedro, Pablo, los apóstoles, la iglesia del primer siglo, eso era lo que predicaban. Donde quiera que iban, por todas partes, el mensaje era el Evangelio, ¿verdad? Dice en Hechos 8:4 que los que fueron esparcidos iban por todas partes y iban anunciando el Evangelio. Felipe, después de haber descendido a Samaria, dice que les predicaba el Evangelio a los samaritanos, y más adelante al eunuco también le predicó el Evangelio. Y usted puede ver en la Biblia muchos pasajes, en el libro de los Hechos, ¿verdad? Donde se habla acerca del Evangelio. Eso es lo que Cristo nos mandó a predicar, y por eso en este momento estamos hablando del Evangelio. El Evangelio es lo que usted tiene que escuchar, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque Dios ha establecido solamente un medio por el cual el hombre o mujer puede ser salvo. Es como ese salvavidas que usted está viendo en su pantalla. La persona que se está ahogando en el mar tiene que agarrarlo si quiere salvarse. Bueno, así también el Evangelio. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder que Dios tiene para salvar a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1, versículo 16. La pregunta es, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia nos enseña qué es el Evangelio. El Evangelio, muchos dicen, es Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Bueno, precisamente sí habla de la vida de Jesús, ¿verdad? Pero el Evangelio que salva al mundo es el que nos habla aquí en 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 4. Note usted, además os declaro, hermanos, el Evangelio que les he predicado, el cual asimismo también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retienen la palabra, o sea, en este caso es el Evangelio que les he predicado, sois salvos. Si no han creído en vano, ¿verdad? Entonces va a declararles, o sea, les va a recordar a través de esta epístola qué es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Para ilustrar lo que significa el Evangelio, le voy a presentar este pequeño dibujito que usted está viendo en su pantalla a continuación. Es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Eso es el Evangelio. ¿Ok? ¿Qué tiene que hacer con el Evangelio? Bueno, tiene que creerlo. Pablo dijo, el que creyere y fuere, perdón, Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pablo en Romanos 1:16 dijo que es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. ¿Se da cuenta? Todo aquel que cree. Entonces usted tiene que creer en el Evangelio, como yo también ya creí y creo en el Evangelio. ¿Ok? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio en todas partes. El que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿verdad? Pero ¿qué significa creer en el Evangelio? ¿Qué significa? Bueno, significa obedecerlo. La pregunta es, bueno, ¿cómo voy a obedecer el Evangelio? Sencillo, como lo hacían los cristianos en el primer siglo, como lo hacían todas aquellas personas que escuchaban el Evangelio y lo creían. ¿Qué era lo que hacían? Se bautizaban, como dice la Biblia. La Biblia nos enseña en Hechos capítulo 8, versículo 12, que Felipe les anunció el Evangelio del reino de Dios y se bautizaban hombres y mujeres. ¿Ok? El eunuco también fue bautizado una vez que se le predicó el Evangelio. Esa fue la manera en que él manifestó que creía. Por eso es que en el camino él le pregunta a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Se da cuenta? Entonces en el Evangelio es cuando obedecemos, en el bautismo es cuando obedecemos al Evangelio. ¿Sí? Pablo decía que cuando uno fue bautizado en Cristo, uno fue bautizado en su muerte, fue sepultado juntamente con él, dice, en el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó, también nosotros andemos en una vida nueva. Por eso Pablo decía, ¿verdad? No podemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Y así es como obedecemos el Evangelio, mire. ¿Se da cuenta? Fácil, sencillo de entender. ¿Ok? Usted cuando es bautizado, usted muere con Cristo, es sepultado con Él en el bautismo y resucita para andar en una vida diferente a la que llevaba antes de haber obedecido al Evangelio, antes de haber creído al Señor. Entonces, si quiere ser salvo, tiene que ser bautizado, tiene que ser bautizada, sin excepción alguna. Nadie puede ser salvo si no se bautiza, si no obedece al Evangelio. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Se da cuenta? Nos salva. Con S, no le quite la S. No le quite la S, porque si le quita usted la S, entonces dice que no salva. Y muchas personas en el mundo religioso hoy en día le quitan la S para decir que no es necesario con que se bautice, usted salva sin el bautismo. No, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia nos está enseñando claramente que necesitamos ser bautizados para poder participar en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Cristo, para ser perdonados de nuestros pecados, para recibir la salvación. Entonces, la pregunta es, ¿creen en el Evangelio? Eso es el Evangelio. En la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Usted sabe cómo puede obedecerlo, siendo bautizado. ¿Quiere ser bautizado? ¿Quiere ser bautizado? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Necesita creer, como dice la Escritura. El que creyere y fuere bautizado. ¿Se da cuenta? Antes de ser bautizada o de ser bautizado, usted tiene que creer, porque si no cree, de nada le sirve el bautismo. Pero también tiene que estar arrepentido o arrepentida. Si usted no está arrepentido de sus pecados, si usted no ha cambiado su mentalidad con respecto al pecado, si usted no ha decidido a partir del bautismo ya no pecar jamás, o mejor dicho, ya no practicar el pecado, si usted no ha decidido eso en su corazón, entonces usted no está arrepentida. De nada le sirve que se bautice. Acuérdese que el bautismo es una semejanza de la muerte al pecado. Necesita confesar con su boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, como lo hizo el eunuco. Aparte hay más textos en la Biblia donde nos hablan que necesitamos confesar con nuestra boca para ser salvos. Romanos capítulo 10, versículo 9 y versículo 10 dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así como lo hizo el eunuco. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó para el carro y descendieron ambos al agua y se bautizó. Entonces necesita saber que al ser bautizada será añadida por Cristo. ¿A dónde? A su iglesia, a la iglesia de Cristo, no a ninguna otra iglesia. Solamente existe una iglesia y esa es la que Cristo estableció en el día del Pentecostés. Como 3,000 personas se bautizaron en ese día. En Hechos capítulo 2 dice que fueron añadidos por Cristo a su iglesia. ¿Quiénes? Los que habían sido bautizados en aquel momento, los que habían oído el Evangelio, los que habían creído en él, los que se habían arrepentido, como les dijo Pedro en Hechos 2:38, y habían sido añadidos por Cristo a la iglesia. ¿A cuál iglesia? No a la iglesia católica, no existía, no a la iglesia bautista, no a la iglesia metodista, a la sabatista, a los mormones o testigos de Jehová, no, a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo que es su iglesia, como dice la Biblia, ninguna otra. Eso es lo que usted tiene que saber acerca del Evangelio. Una vez que crea en él y sea bautizada para el perdón de sus pecados, será salva. Usted aceptará a Cristo en su corazón. No basta solamente con decir yo creo que Jesucristo o acepto a Cristo en mi corazón. Eso no es bíblico. La Biblia nos enseña que todos aquellos que oían el Evangelio eran bautizados, obedecían el Evangelio. Y así es como Cristo, como Dios, salva al mundo de los pecados. Entonces nos vemos en la próxima lección. Si usted tiene alguna pregunta, hágamelo saber a través de los comentarios abajo en este video, ¿verdad? O contácteme a mi Facebook es Noé Galván y usted me puede hacer cualquier pregunta con respecto a esto que hemos estado hablando y yo con gusto le contestaré. Que el Señor le bendiga.